Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes del grupo Euler. Vamos a continuar con nuestras actividades educativas correspondiente literatura. Bueno, hoy vamos a hablar sobre este personaje, ¿no? Un personaje muy importante en la literatura peruana, así como también en la historia del Perú. Ricardo Palma, ¿no? Gestor del romanticismo, y a su vez es quien nos hace vivir de una manera trascendental, ¿no? Eh, Nos hace conocer, ¿no? Las costumbres, ¿no? Las tradiciones, ¿no? Un, con un estilo humorístico y muchas veces eh, satírico. Me refiero a sus tradiciones peruanas. Pero específicamente hoy hablaremos del romanticismo y el realismo peruano. En el contexto histórico, ¿no? Corriente literaria que aparece en el Perú a partir de 1854, cuando la situación política había alcanzado una cierta estabilidad y algún desarrollo económico. La iniciación de los románticos peruanos se da cuando Castilla llega al poder, se produce la ya citada estabilidad económica a favor del pueblo, dando prioridad a la libertad de la esclavitud. Se consuma este hecho cuando el Perú pone fin a la guerra con España en 1866. Entonces, el pensamiento peruano se vuelve patriótico, popular e individualista. Amor a la patria, búsqueda de la libertad. Características. Con esta escuela literaria se inicia la historia de las literaturas nacionales, renovando el lenguaje con un vocabulario regionalista, peculiar, particular, por qué no decirlo, americanista. Predominio del sentimiento sobre la razón. Destaca el tono intimista, espontáneo, amoroso y cierto sentimiento nacionalista. La presencia del romanticismo en el Perú significó una toma de conciencia de la realidad. Hay una serie, ¿no? Hay una serie de búsqueda de lo nacional. El trabajo literario se efectúa con mucha disciplina y libertad creadora. Los mayores exponentes del romanticismo en el Perú: Carlos Augusto Salaverry, José Arnaldo Márquez, Clemente Altaúz, Ricardo Palma Soriano y Manuel Nicolás Corpancho. Son los máximos exponentes del romanticismo en el Perú. Ricardo Palma. Ricardo Palma nace en Lima el 7 de febrero de 1833, ¿no? Fue un escritor romántico, costumbrista, tradicionalista, periodista y político peruano, famoso principalmente por sus relatos cortos de ficción histórica, reunidos en el libro de tradiciones peruanas. En 1883 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. ¿Ya? Sus tradiciones peruanas anales de la Inquisición de Lima. Cultivó todos los géneros: poesía, novela, drama, sátira, crítica, crónicas y ensayos de diversa índole. Labor de reconstruir dicha institución,
solicitó libros a distintos países. Le valió el apelativo de el bibliotecario mendigo. Ese era su labor más importante, de reconstruir la Biblioteca Nacional. A ver, jóvenes, antes de pasar a otra escuela literaria, vamos a hablar un poquito, como ya les dije al inicio, de tradiciones peruanas de Ricardo Palma, sus tradiciones. Sabemos que una tradición, ¿no? Es una forma narrativa que combina la leyenda romántica, la cual dota de un fondo histórico al relato. El cuadro costumbrista que arraiga la leyenda en la realidad nacional. ¿Ya? Entonces, desde esta perspectiva, las tradiciones peruanas constituyen la obra maestra del arte narrativo de Ricardo Palma. ¿No? Según las investigaciones, ¿no? Según las investigaciones, Ricardo Palma, ¿no? Habría escrito algo de 453 tradiciones. Y cronológicamente dentro de la historia peruana, y 6 de ellas se refieren al Imperio Incaico. Y 339 se refieren al virreinato. 43 se refieren a la emancipación. 49 se refieren a la República. Y 16 no se ubican en un periodo histórico. ¿Ya? Sabemos, jóvenes, que sus tradiciones son múltiples, obras con más conocidas, ¿no? Los más conocidas, por ejemplo, tenemos cuya serie de publicaciones inició en 1872 y se extendería hasta 1910, con un estilo que abarca mucho humor, gravedad, ironía, recopilación de datos, de gran cantidad de anécdotas populares, así como con mucho, mucho humor, surgen de este personaje, ¿no? Es decir, su pluma personal del propio autor. Como hemos dicho ya anteriormente, ¿no? Palma escribió sobre escenas e historias de la época, de la naciente república que le tocó vivir, ¿no? Como paisajes referidos a las épocas del incanato, el virreinato, la independencia, ¿no? De todas las tradiciones dedicadas al periodo de la gesta independista, los más reconocidos por algunos críticos, las más emblemáticas son, por ejemplo, Pan, Queso y Raspadura. ¿Ah? Esto más o menos, tras ¿no? decidir que la mañana siguiente iniciara la batalla de Ayacucho, el mariscal Sucre y sus generales acordaron que la señal para iniciar el ataque sería pan, queso y raspadura, en honor a la humilde comida que compartieron los patriotas aquel día, ¿no? Y otra de las tradiciones emblemáticas también tenemos el secreto de confesión, atormentado por la posibilidad de ser traicionado mientras tenía citado el real Felipe, el español Ramón Roldi amenazó con fusilar al sacerdote Mariluz, quien también era fiel a la corona, pues se negó a revelar que soldados habían confesado que se pasarían al bando patriota, ¿no? Y otra tradición también, una niña con rasgos del María Abascal, o Abascal, ¿no? Una niña con rasgos europeos abandonada en una picantería es adoptada por los dueños de la posada, convirtiéndose en la adolescente o adolescencia en la compañera
del militar argentino Bernardo de Monteagudo, hasta que éste es asesinado durante su paso por Lima. ¿Y cómo vivió la independencia la joven con apellido de virrey? Y otra tradición sobresaliente también es el padre Pata. Este es algo anecdótico, ¿no? Que sucede en el distrito de Chancay. El fray Matías Zapata, cura de Chancay, fiel a España, excomulga a San Martín, enterado, ¿no?, de que éste ha desembarcado en Pisco en busca de la independencia. Además, le quita el san de su apellido al no considerarlo santo, quedando como Martín. Días más tarde, a su paso por Chancay, San Martín decide vengarse del padre. ¿Adivina cómo lo hizo? ¿No? Entonces, le quitó el apelativo padre, ¿no? ¿No es cierto? Pata. Es decir, el padre se llamaba Matías Zapata. Entonces San Martín le quita Sa y queda con Pata, padre Pata. ¿Ya? Y por último, en la justicia de Bolívar. A su paso por Huaraz, antes de las batallas de Junín, Ayacucho, un pelotón monta una fiesta en una casa de la ciudad. Esa noche un soldado intenta ingresar al cuarto de una de las hijas, siendo asesinado por la dueña de casa. Enterado, Bolívar se traslada desde Caraza, descendiendo un castigo que toma por sorpresa a los soldados. Castiga o apoya a la madre, ¿no? Estos son las tradiciones por la crítica ¿no?, que sobresalen. Claro, para nosotros, todas las tradiciones son muy importantes. Nos dejan algo de enseñanza, de didáctica, ¿no? Algo de didáctica, moralizador, algo, por ejemplo. También hay venganzas, anécdotas, por ejemplo. Siempre a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, al Rincón Quitacalzón, ¿no? Es una tradición muy interesante, ¿no? Y que nos hace vivir, pues, quizás yo, ¿no? Digo de que más que nada nos hace reír, ¿no? Como quien dice, el mundo da vuelta y cualquiera nos podemos equivocarnos. El Rincón Quitacalzón, ¿no? El obispo de Arequipa, Chávez de la Rosa, era el encargado de un colegio. Él tomó gran empeño en el progreso de los estudiantes para la prioridad. Para él, pero la prioridad era los alumnos. Y él iba todas las semanas al colegio, cuidando que todos los profesores cumplan con su deber, el comportamiento de los estudiantes. Para él todo, ¿no? Para él todos deben portarse bien. De pronto, una mañana, el maestro de latín no se presentó. Y por eso los muchachos están haciendo de las suyas. El obispo se propuso reemplazar al profesor de ese curso. Y el catedrático empezó a hacer preguntas, uno por uno. Todos se equivocaban, a todos los decía, al Rincón Quitacalzón. En ese tiempo regía una doctrina de aplicar 3, 6 hasta 12 azotes sobre el trasero del estudiante condenado a ir al Quitacalzón. ¿Y quiénes estaban condenados? El que no sabía la lección. Pero ya habían más de una docena esa mañana, ¿no?, arrinconados. Cuando le llegó un subturno al más chiquito y travieso de la clase, ¿no? Seguramente sería de Francisco, ¿no? El niño alzó los ojos al techo, dejó pasar 5 segundos sin responder. El obispo atribuyó el silencio e ignorancia y lanzó el inapelable fallo a Rincón Quitacalzón. El chico le obedeció, pero murmurando entre dientes algo que incomodó al obispo. Tomó a capricho el obispo saber lo que el escolar murmuraba, y tanto le urgió, ¿no?,
Tanto le hurgó que al final le dijo el niño: si usted me permite, también le haría una pregunta. Y él le responde: a ver, hijo, dime tu pregunta. Y él le dice: ¿cuántos dominos babís contiene la misa? El señor Chávez de la Rosa, sin darse cuenta de la acción, levantó los ojos hacia arriba, ¿no? Ah, también la mira al techo, a rincón quitacalzón, dijo el chiquito. Entonces la burla de los estudiantes fue total. El cura no tuvo más remedios que perdonar a todos los castigos propuestos y se reiteró completamente avergonzado. Un tiempo después, el cura retornó a su natal España y se llevó al pequeño travieso pupilo. Allá lo educó esmeradamente. Años después, ese niño retornó al Perú, convertido en un intelectual erudito. Don Francisco Javier de Luna Pizarro, presidente de la primera Asamblea Constituyente del Perú. ¿Y quién era ese niño chiquito? Él, Javier de Luna Pizarro. Ese es el rincón Quitacalzón. Bueno, ese es en cuanto a las tradiciones de Ricardo Palma. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar sobre el realismo peruano, contexto histórico y cultural. Escuela literaria que aparece en contraposición al romanticismo. Se fundamenta en cosas que se ven, en hechos reales, siendo el análisis y crítica de la actual del ser humano. Aproximadamente tiene sus inicios en 1875, durando hasta 1900, siendo uno de los motivos de la guerra con Chile, donde nuestra patria vivió su peor pesadilla de su historia. En base a este hecho, los autores realistas levantaron ánimos sobre los escombros, hicieron un análisis, planteamientos políticos doctrinarios, cuestionó el sistema imperante, el crítico del comportamiento de los caudillos militares de aquel entonces. Características. Se caracterizó por sus temas nacionalistas y de afán innovador. Se aprecia en la escena heroica al indio, soldado, salvando el honor de su patria. Predominan géneros como la novela y el ensayo. Resaltan el mundo objetivo, el materialismo. Preferían la razón antes que el sentimiento. Brindaron testimonio de los problemas del país y propusieron alternativas de solución. Jóvenes. Esta es la escuela literaria que surge, ya hemos dicho, en el Perú, con la finalidad de hacer un análisis, ¿no?, sobre problemática, ¿no?, social, político, cultural que se encontraba en nuestro país. Peor aún, aniquilado por nuestro vecino país de Chile. Entonces, a raíz de ello surge esta escuela literaria con la finalidad de brindar, ¿no?, los testimonios de problemas y dar alternativas de solución. A su vez, testimoniar y criticar, concientizar a la gente, ¿no?, hacer saber a la gente. A su vez, revalorar al indio, ¿no?, al soldado, ¿no?, como salvador de su patria. Representantes: Manuel González Prada, Florinda Mato de Turner, Alberto Gamarra, Teresa González, ¿no?, y Mercedes Cabello de Carbonera. Son los máximos exponentes del realismo peruano. Jóvenes, y
aquí podemos, voy a exponer algo rápido sobre González Prada, sobre sus obras, ¿no? Una de las obras que él ha escrito, él ha creado, por ejemplo, sus ensayos, sus famosos ensayos, ¿no? Eh, Él elabora, por ejemplo, un discurso, el discurso de Politeama, ¿no? En donde va a hacer una crítica, en donde va a decir sus verdades, y muchas veces con un lenguaje drástico, ¿no? Ah, él ah, se revela no solamente en sus ideas, también se revela en cuanto a la gramática, el uso de las palabras, ¿no? Entonces, él hace un análisis sobre la derrota, la guerra con Chile. Muy claramente dice, ¿no? En la guerra con Chile, los peruanos perdimos por nuestra ignorancia. ¿Por nuestra ignorancia de quién? De nuestras autoridades que estuvieron en el poder. Aparte de eso, ya hemos dicho, jóvenes, siempre ha habido una lucha interna para llegar al poder, ¿no? El Perú estaba dividido, ya tenía una guerra interna, de eso se aprovecharon los chilenos. Y si hablamos de cantidades, ¿no? Los peruanos éramos más, mucho más que los chilenos. Pero fácilmente, ¿no? A nosotros fácilmente nos derrotó a los chilenos, nos derrotaron, hasta ingresaron hasta el corazón de Lima, hasta el capital del Perú. Hicieron todo, se llevaron nuestras riquezas, por ejemplo, en el aspecto cultural, entraron a la biblioteca, ¿no? Se llevaron los textos más importantes de nuestra historia, no solamente se contentaron que, sino destruyeron la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, de eso habla Manuel González Prada, ¿no? Y da paso a los jóvenes. Las ideas caducos, las ideas de los viejos ya no sirven para nada. Tienen que dar paso a los jóvenes. Por eso dice, ¿no? Los viejos a la tumba, ¿no? Los jóvenes a la obra, ¿no es cierto? Dice, los viejos deben temblar ante la presencia de los jóvenes. Tiene razón, porque los jóvenes vienen con otras ideas, ideas nuevas, ¿no? Entonces, como todo cambia, ¿no? Entonces, también debemos cambiar en nuestros pensamientos, buscar ideas nuevas para sacar adelante a nuestro país. ¿Ya? Entonces, ese es el discurso de Politeama de Manuel González Prada. Que yo les recomiendo, si no lo han leído todavía, leen los jóvenes. Ahí te va a decir las verdades. Por ejemplo, hasta hoy se da, por ejemplo, en cuanto a las funciones o nombramientos de los cargos de personas muy importantes en nuestro país. Me refiero a los ministros, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, en su discurso de Politeama dice, ¿no? Un ministro de Educación, un ingeniero civil, un ministro de Salud, un arquitecto, un ministro de, por ejemplo, Transportes, un abogado. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que no hay personas idóneas para conducir una cartera. Un ministro de Educación, por ejemplo, debe ser un profesor que haya tenido una experiencia, que haya conocido la realidad de los estudiantes, no solamente de Lima, sino de todos los rincones de nuestra patria, para saber cuál es la problemática. Un ministro de Salud debe ser un médico de renombre, estudiado, que tenga capacidad, que conozca la realidad. Si no es así, nos va a conducir mal. Por eso siempre los ministros han sido nombrados como quieran.
Con tal que tú eres mi amigo, ya tú eres ministro de tal, ¿no? Eso nos hace ver Manuel González Prada en su obra, ¿ya? Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Si hubiese alguna inquietud, estaremos hablando en horas de la tarde. Muchas gracias, cuídense.